Tenemos aquí el material, vamos a estar interactuando con el libro y con el material. Pero como les repito, jóvenes, el material está de una manera condensada, de una manera resumida todo lo que es el contenido. Entonces tenemos ahí como tema riesgo y rendimiento. Estas dos palabras son palabras claves en las finanzas. Y yo quisiera saber qué entendemos por riesgo y qué entendemos por rendimiento. La idea que usted tiene de esas dos palabras. Cuando hablamos de riesgo, ¿a qué nos referimos? De una posible Me pérdida. imagino, licenciado, que Una posible pérdida. Ahora su participación. licenciado es cuando riesgo, zona de riesgo es cuando pues está a punto de terminar algo y que no se esté en zona de riesgo, pues. Uh-huh. Buenas tardes compañeros. Podemos definir riesgo, que es como cada empresa cuando quiere o se traza planes. Por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa y voy a lanzar un nuevo producto al mercado, voy a llevar un riesgo de que el producto no sea aceptado o que no tenga la venta esperada, o que salga otro competidor y que me desplace mi producto rápidamente. Entonces, así es el riesgo y acordemos que son varios riesgos los que nos vamos a enfrentar. Muy bien, excelente, excelentes participaciones. Entonces, ahí tenemos ya definido el primer término del tema. Ahora tenemos rendimiento. ¿En qué difiere el rendimiento del riesgo? O primero conceptualicemos lo que es el rendimiento. El rendimiento puede ser, licenciado, Diga, diga. el rendimiento puede ser lo que una persona le va a brindar o lo que un producto o servicio le va a brindar. Por ejemplo, si hacemos memoria en los anuncios, muchas veces le dice que le brinda un máximo rendimiento. Entonces, eso es como una especie, digamos, de marketing para que la gente piense, por ejemplo, así el cloro. Si dice con 3 gotitas saca su máximo rendimiento, es el punto tope para que pueda eliminar una mancha, o sea, haciendo la comparación de un producto. Y puede ser también el máximo rendimiento de una persona en un trabajo, en la corporación, de que esa persona tiene un límite, pero en determinado momento se puede esforzar para dar más de lo normal que puede brindar. Muy bien. Entonces, ahí tenemos claro, jóvenes, que el rendimiento es algo que beneficia a la empresa. Entonces, estas dos palabras, riesgo y rendimiento, hablando en términos financieros, son los que definen el éxito o el fracaso corporativo de una empresa. Si bien es cierto, ustedes me decían que la palabra riesgo es como una posibilidad de una pérdida, pero algo se ha dicho y hay mucha razón en esta frase que él dice que el que arriesga no gana. O sea, la palabra riesgo o el riesgo y el rendimiento en una empresa siempre van a ir de la mano. Si yo, por ejemplo, quiero invertir en una empresa 1.000.000 de lempiras, yo corro el riesgo de enfrentar una posible pérdida, que yo mal invierta ese dinero. Pero si los resultados son de una manera positiva, yo también voy a obtener excelente beneficios, o sea, un buen rendimiento. Entonces, al final, el que mayor invierte, es cierto, corre un mayor riesgo, pero si las cosas salen bien, obtiene un mayor rendimiento. El que menos invierte, se arriesga menos, pero al final el beneficio también va a ser minúsculo, ¿verdad? Entonces, la palabra riesgo, ya definiéndola según el texto que estamos utilizando, es la probabilidad de una pérdida financiera. Al final, jóvenes, todos los inversores o todas las personas que invierten su dinero, siempre va a ir a la par el riesgo, porque el riesgo está presente en todo tipo de actividad, máxime cuando se trata de una actividad de índole financiero. Los activos que tienen más posibilidades de pérdidas son considerados más arriesgados. Es decir,
hay activos o hay inversiones que la empresa comprometen más su efectivo o lo que va a invertir. Y hay otros que tienen menos posibilidades de pérdida. Por ejemplo, usted en este momento tiene opciones de invertir en dos empresas. La empresa A, la empresa B. La empresa A viene en los últimos años disminuyendo sus utilidades. Es decir, el año 3 obtuvo una utilidad de 1 millón, luego el año 2 disminuyó a 700,000 y el último año disminuyó a 400,000. Esa es la primera opción que tengo para invertir. Ahora, la otra opción es una empresa que es próspera, que sus niveles de utilidad van en aumento año tras año. Ahora yo le pregunto, si usted es el administrador financiero, ¿en cuál de las dos empresas invertiría su dinero? ¿En la empresa A, que es la que viene reduciendo las utilidades, o en la empresa B, que es donde las cosas van, como decimos nosotros, viento en popa, van incrementando las utilidades? Según su punto de vista, ¿cuál es la mejor opción para invertir? ¿Cuál sería la mejor opción para invertir nuestro dinero? Pues, licenciado, con respecto a la opción para mí sería la B, porque obviamente está en un buen nivel. El asunto aquí también en el sistema operativo y el funcionamiento de la misma, pues tendría que ser el mismo. Y obviamente tener el mismo compromiso, ir implementando algo mejor para que la empresa se mantenga. Yo me iría por la B. Ajá. Y muchas veces lo que usted dice tiene razón, ¿verdad? Porque no solamente hay que irnos por donde nos dan más confites, por ejemplo, porque desde el punto de vista, sí, cualquier persona invierte en la empresa que le genera más rendimiento, pero habría que ver también si esa empresa va a mantener ese rendimiento y por cuánto tiempo. Por lo tanto, el analista financiero siempre tiene que estar haciendo una comparación de cuál es el riesgo al que yo me enfrento al invertir en una empresa y también visualizar más allá cuáles son los beneficios económicos que esa inversión me pueda generar. Algunos riesgos afectan tanto a los administradores financieros como a los accionistas, siendo sus fuentes más comunes. Vamos a ver si me ayudan con la lectura de los diferentes tipos, algunos tipos de riesgo que se pueden dar en la empresa. Vamos a ver. Riesgo de negocio, la posibilidad de que la empresa no pueda cubrir sus costos operativos. Ok. El 2, riesgo financiero, es la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir sus obligaciones financieras. Ahí nomás, vamos a analizar cada uno de ellos. El riesgo de negocio dice que es la posibilidad de que la empresa no pueda cubrir sus costos operativos. Cuando nosotros hablamos del término costos operativos, son los costos que toda empresa tiene que llevar a cabo para su buen funcionamiento. Por ejemplo, pago de empleados, pago de publicidad, pago de renta, etcétera. O sea, los costos operativos son como los costos elementales que toda empresa tiene que hacer. En este caso, el riesgo de negocio es la posibilidad de que la empresa no pueda ni cubrir esos costos operativos. Entonces, cuando la empresa tiene o se enfrenta a un riesgo de negocio, comienza primero reduciendo empleados, comienza cambiándose de un local más amplio a un local más pequeño, comienza cancelando los contratos de publicidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, el riesgo de negocio es cuando la empresa tiene o la posibilidad de que la empresa tiene de no cubrir sus costos operativos. Ahora nos leía también su compañero el riesgo financiero, que es la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. ¿De qué otra forma conocen ustedes las obligaciones financieras o a qué nos referimos? Cuando hablamos de obligaciones financieras. Las obligaciones financieras, Lick, no es como lo que debemos de pagar. Correcto, entonces le vamos a colocar aquí los préstamos. Entonces, el riesgo financiero es la probabilidad de que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones de carácter financiero, ¿verdad? Y aquí hablamos de préstamos
y nos referimos a dos elementos. Recordemos que cuando amortizamos un préstamo, vamos pagando tanto el capital como la parte que corresponde a los intereses. Entonces, el riesgo de negocio es no poder cubrir los costos operativos. Ya especificamos cuáles son algunos de esos costos. El riesgo financiero es la posibilidad de no poder cumplir con las obligaciones contractuales de préstamo. Ahora tenemos la siguiente. Vamos a ver si alguien nos ayuda. Riesgo de tasa de interés. Es la posibilidad de que los cambios en las tasas de interés afecten de manera negativa el valor de una inversión. Cuando nosotros hacemos un estudio de un proyecto, nosotros nos ponemos metas, ¿verdad? Decimos, este proyecto me va a generar una tasa de rendimiento de tal porcentaje, pero de repente esa tasa, por cualquier circunstancia, que puede ser una circunstancia ajena a la empresa, en el caso, por ejemplo, ahorita frente a la pandemia, nosotros hemos sido testigos cómo las cosas han cambiado, cómo la inversión se ha reducido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más bien las empresas, en lugar de incrementar los volúmenes de producción, más bien se han visto ahorilladas a despedir empleados, a quitar líneas de productos, etcétera. Entonces eso hace que a futuro las tasas de rendimiento que nosotros esperamos puedan cambiar. Entonces ahí hay un riesgo, ¿verdad? Un riesgo en cuanto a la posibilidad de que las tasas de interés afecten negativamente las inversiones que la empresa tiene. Luego tenemos un riesgo que se llama riesgo de liquidez, que es la posibilidad de que una inversión no pueda liquidarse con facilidad a un precio razonable. Y esto hace referencia, y algunas empresas lo han enfrentado, jóvenes que invierten, ¿verdad?, grandes cantidades de dinero, pero de repente la empresa no salieron los planes como lo habíamos proyectado. Entonces, eso nos lleva a tomar decisiones como, por ejemplo, de vender nuestra maquinaria, de dar en arrendamiento mi edificio, etcétera. Entonces, el riesgo de liquidez es la posibilidad de que esta inversión no pueda liquidarse con facilidad a un precio razonable. No sé si ustedes conocen casos de empresas que han quebrado y al final terminan dando su equipo, que quizás habían pagado un precio justo, un precio razonable, y lo terminan dando a un precio menor del que lo compraron. ¿Para qué? Quizás con ese dinero pagar a los empleados, quizás con ese dinero cumplir con las últimas obligaciones financieras que hayan, ¿verdad? Entonces la empresa también corre un riesgo de liquidez. Vamos a ver, continuemos con el siguiente tipo de riesgo. Un voluntario que nos lea, riesgo de mercado. Riesgo de mercado es la posibilidad de que el valor de una inversión disminuya debido a factores de mercado que son independientes de la inversión. En alguna clase de administración de las que previamente ustedes llevaban, estudiaban una característica de los planes. Y dice, una de las características principales de los planes es que los planes son flexibles. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de flexibilidad? La flexibilidad es que los planes pueden tomar diferentes rumbos de acción, ¿verdad? Entonces, el riesgo de mercado es la posibilidad de que una inversión disminuya debido a factores de mercado que son independientes de la inversión. Cuando alguien va a invertir en un proyecto, lo hace con las miras de obtener rendimiento. Nadie va a decir, ojalá pierda todo lo que estoy invirtiendo. Si yo invierto, lo hago con el objetivo de que esto me genere beneficios económicos en el futuro. Pero de repente hay situaciones que son adversas. Hay situaciones que no las podemos controlar, entonces la empresa va corriendo un riesgo de mercado. Es como que alguien, por ejemplo, invierta en una propiedad en una vega a la orilla de un río y de repente se viene una inundación y le llevó toda su propiedad. En toda inversión que una persona, que una institución o que el gobierno haga, se corren diversos tipos de riesgo. Hay otro tipo de riesgo, para ir terminando con esta parte, es el riesgo cambiario, y es al cual están expuestos mayormente las empresas multinacionales, puesto que estas empresas manejan, o algunas empresas también nacionales manejan dinero o divisas, y entonces tienen que estar pendientes al cambio que se pueda dar. Mayormente en Honduras, pues casi no existe ese problema,
porque la moneda extranjera, en lugar de disminuir su valor, va en incremento. A no ser lo último que ha pasado. ¿Quién sabe cómo está el cambio del dólar? Creo que está como 24.61 por ahí. 24.83 está. Ajá, pero ¿ha disminuido o ha aumentado el valor de ese tipo de cambio? Ha aumentado. Uh-huh. Entonces, el riesgo cambiario se da sobre todo en economías no como las nuestras, ¿verdad? Donde las empresas tienen exposición de los flujos de efectivo futuros esperados a fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas. Aquí más bien en Honduras es un gran beneficio tener cuentas en dólares, porque prácticamente el dólar, que es la moneda o la divisa que más circula en nuestro país, la moneda extranjera, pues en lugar de ir disminuyendo su valor, más bien va incrementando su valor. Entonces, que en economías como la nuestra no existiría un riesgo cambiario. Esto se da sobre todo en lugares donde quizás la moneda entre en un proceso de evaluación frente a la divisa extranjera, ¿verdad? Y por último, el riesgo fiscal, que es la posibilidad de que ocurran cambios desfavorables de las leyes fiscales, ¿verdad? Entonces ahí cuando las leyes de un país cambian, la empresa también corre riesgo, ¿verdad? Hace poco yo escuchaba una noticia, qué tan cierto sea, no les diré, pero que quieren grabar con impuestos a la gente que importa ropa usada. Entonces eso va a ocasionar, ese es un riesgo fiscal. Las empresas también porque no están pagando los impuestos correspondientes, pero si ya graban, entonces al final las empresas van a correr riesgo de que ya las personas no puedan hacer uso de ese tipo de producto, puesto que los precios van a incrementar. Porque aquí hay que hablar algo cierto, jóvenes. Los importadores grandes, ellos no sufren pérdida, porque lo que hacen ellos es que trasladan el valor que le carga el gobierno en cuestión de impuestos, se lo cargan al consumidor final. Al final, entonces, siempre la población es la que resulta ser la más afectada cuando hay cambios en esas leyes fiscales, ¿verdad? No sé si alguien de la clase tiene algo más que agregar. ¿Podemos avanzar? Bueno, ahora tenemos aquí la definición de rendimiento. Es la ganancia o en cualquier momento la pérdida, porque recuerde que la empresa cuando hace una inversión se puede enfrentar a dos tipos de escenarios. Un escenario positivo, que es cuando salen los planes que nosotros hemos trazado, obtenemos ganancia, o pérdida total experimentada sobre una inversión durante un periodo específico. Se mide por lo regular como distribuciones de efectivo durante el periodo más su cambio en valor, expresadas como porcentajes del valor de la inversión del inicio del periodo. El rendimiento normalmente se expresa con la letra K y se calcula de esta forma. No sé si pueden visualizar todos la fórmula para calcular el rendimiento de una inversión. Nosotros vamos a emplear la siguiente fórmula. Vamos a sumar tres valores: los flujos de efectivo generados. Cuando yo hago una inversión, yo me trazo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos las técnicas para preparar presupuestos de capital, que decíamos nosotros, esta es la inversión inicial y estos son los flujos de efectivo. O sea, los flujos de efectivo son todas las entradas que yo espero obtener con la inversión que yo voy a hacer. Luego tenemos la siguiente variable de la fórmula, P sub T, que es el precio de mercado de la inversión, o sea, cuánto es el valor que la inversión tiene actualmente en el mercado. Ojo, ese precio de mercado no siempre va a ser mayor, porque puede ser que la inversión, conforme pasó el tiempo, más bien haya disminuido su valor. ¿Cómo explico eso? En el caso, por ejemplo, de lo que yo les decía, compré un edificio para mi empresa, pero de repente un movimiento, hubo que, vamos a decir, un terremoto, y entonces ya la zona quedó
como una zona no habitable. ¿Qué va a suceder? Que el precio de mercado de ese bien va a ser inferior al que originalmente se compró. Normalmente uno cree que el valor de mercado siempre es mayor. No siempre sucede así. Y luego tenemos la siguiente variable PT-1, que es el precio de adquisición de la inversión. Entonces, para que lo entendamos de una mejor manera, vamos a buscar en el libro, no sé si todos lo descargaron, si no yo lo voy a proyectar aquí en la página 198. No sé si todos están trabajando desde su computadora. ¿Todos están trabajando desde la computadora? Yo no, yo estoy desde el teléfono. Ajá. Con los dos, y con celular y computadora. Porque si tienen la computadora me es más práctico a mí porque pueden leer aunque con el celular también pueden leer ahí. Para que no busquen el libro, ¿verdad? O si usted quiere buscar el libro, ubíquese en la página 198. Vamos a ver a alguien que nos lea el ejemplo. Vamos a aprender cómo se calcula el rendimiento de una inversión. Desde donde dice Robin Cameron. Sí. Un salón de juegos de video muy concurrido desea determinar el rendimiento de dos de sus máquinas de video. Conqueror y no sé cómo se pronuncia ahí. Conqueror lo adquirió hace un año en $20,000 y en la actualidad tiene un valor de mercado de $21,500. Durante el año generó $800 de ingreso en efectivo, después de impuestos. Hasta ahí nomás, Teresa. Entonces, es el caso de una empresa de videojuegos, ¿verdad? Y tiene dos máquinas, Conqueror y Demolition. Entonces, vamos a ver qué nos dice la primera. La primera máquina fue adquirida hace un año en $20,000. Vamos a obviar lo de los dólares porque estamos trabajando aquí en Honduras, ¿verdad? Y en la actualidad tiene un valor de mercado de $21,500. Durante el año generó $800 de ingresos en efectivo. Entonces, si vamos al material, esto no lo vayan a copiar en su cuaderno porque ahí está explicado. Solamente que cuando vayan a hacer los ejercicios tienen que tomar la idea de aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el rendimiento de la primera máquina de videojuego. La identificamos con su nombre, ¿verdad? Entonces, para calcular el rendimiento, lo que vamos a hacer es sumar C sub 1. Y cuando hablamos de C sub 1, dice que son los flujos de efectivo generados. Si usted pone atención al ejemplo, dice aquí al final que durante el año generó $800 de ingresos en efectivo. Entonces, si yo hablo de los flujos de efectivo, yo me estoy refiriendo entonces a esos $800, ¿verdad? Entonces, vamos a ir sustituyendo los valores de la fórmula. En este caso, el flujo de efectivo generado por esta máquina de videojuego son 800 lempiras. Más P sub T significa el valor de mercado. ¿Cuál es el precio de mercado que tiene esta máquina o este videojuego? Dice, en la actualidad tiene un valor de mercado de, si alguien me lee la cantidad. ¿Cuánto es el valor de mercado? $21,500. $21,500 y dice que se había adquirido hace un año en $20,000. O sea que el precio de adquisición son $20,000. Entonces esto es bien práctico, jóvenes, bien sencillo. Los flujos de efectivo son 800 lempiras. Le voy a sumar el valor de mercado que ya me lo dan en los datos del problema, más 21,500 y le voy a restar el precio de adquisición. Y dice ahí en el problema que fue adquirido en $20,000 dividido entre ese precio de adquisición. Entonces aquí solo es que tome su calculadora y haga la operación matemática, ¿verdad?
suma y resta. Si usted lo quiere comprobar, lo puede hacer. Al final, procedemos así. 800 más 21.500 menos 20.000 y me queda aquí entonces 2.300. Y ahora divido esos 2.300 entre 20.000 empiras o 20.000 dólares, como dice el problema. No sé si hasta aquí van entendiendo. Y solamente es que sumemos, restemos y luego vamos a dividir. Al dividir le queda un factor 0.115. Y como es un rendimiento, lo vamos a expresar en tanto por ciento. Al multiplicar 0.115 por 100 me da 11.5%. Significa entonces que la máquina Conqueror se utilizó con un rendimiento del 11.5%. No sé si está claro, jóvenes, ese primer ejercicio. Sí, licenciado. Ok. Aquí en la fórmula yo sabía que había un error. En la fórmula original, los que tienen ahí impreso, por favor me lo corrigen. El precio de adquisición va restado. Yo lo había colocado originalmente en la fórmula sumando. Entonces ahí me corrige ahí la formulita. En el desarrollo lo hicimos bien, solo que en la fórmula había cometido ese error, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda máquina. Siga leyendo, Teresa. Demolition. Se adquirió hace 4 años. Su valor durante el año que acaba de terminar disminuyó de $12,000 a $11,800 durante el año. Generó $1,700 de ingreso en efectivo después de impuestos. Ahí nomás. Esta parte quiero que la entendamos bien. Dice que su valor durante el año que acaba de terminar disminuyó de 12,000 a 11,800. Ahora yo quiero que usted me identifique ahí cuál es el precio de adquisición y cuál es el precio de mercado. Vamos a ver, porque son dos precios que nosotros necesitamos para trabajar en la fórmula. El precio de adquisición y el precio de mercado. Y dice que su valor durante el año que acaba de terminar disminuyó de 12,000 a 11,800. Vamos a ver quién me ayuda ahí a descifrar esa parte. ¿Cuál será el precio de adquisición? ¿Cuál será el precio de mercado? Jóvenes. Lick, yo digo que el de adquisición, el de 20,000 dólares. No, es que esa es de la máquina Conqueror, que ya la hicimos. Ahorita estamos con esta. ¿No? Solamente sería esta parte de aquí. Entonces, aquí hay algo que tenemos que resolver. Demolition se adquirió hace 4 años. Y sale la información, ¿verdad? Y su valor disminuyó de 12,000 a 11,800. Entonces, entre esos dos precios, yo quiero que me diga usted cuál es el precio de adquisición y cuál es el precio de mercado. Entre estos tres. 11,800 dólares el precio de adquisición. $12,000. Sí, Lick, 12,000 dólares. ¿No? Porque eso de los 11,800 fue lo que disminuyó después de comprar. Correcto. Entonces, esa parte es bien importante. Dice que la máquina disminuyó de 12,000 a 11,800. Entonces, ¿eso qué pauta me da a mí? Que la compré a 12,000 y que ahora se está cotizando a 11,800. Y era precisamente lo que yo les decía. No siempre el valor de mercado va a ser el mayor. En este caso dice que el valor de la máquina disminuyó de 12,000. Significa entonces que yo la compré a 12,000. Y ahora tiene un valor de mercado de ¿cuánto? ¿A cuánto disminuyó? A 11,800 dólares. Entonces, ya sustituyendo los valores en la fórmula, recordemos, dice que durante el año generó 1,700. Entonces, ese sería el flujo de efectivo. Vamos a la fórmula, identificamos el nombre de la máquina y ahora mire lo que hacemos. Flujo de efectivo, 1,700.
más el precio de mercado, 11.800, menos el precio de adquisición, 12.000. Y todo dividido entre el precio de adquisición, que son los mismos 12.000 empiras. Hace la operación matemática, aquí me faltó pasar la línea, y nos da 1.500. ¿Dividido entre qué cantidad? 12.000. 12.000. Y entonces ya me da aquí el rendimiento en tanto por uno, 0.125, luego lo multiplico por 100 y me queda un rendimiento de 12.5%. Ahora, aquí está el cálculo también en el libro. Aunque el valor de mercado de Demolition disminuyó durante el año, su flujo de efectivo le permitió ganar una tasa de rendimiento más alta que la que Conqueror ganó durante el mismo periodo. Entonces, cualquiera podría decir, pucha, pero si la máquina disminuyó el valor de 12.000 a 11.800, ¿por qué el rendimiento es más alto? Ahí se lo explica. Porque la máquina segunda presentó un mayor flujo de efectivo. O sea, que entre mayor sea el flujo de entrada que hay para una empresa, mayor va a ser su rendimiento. No sé, jóvenes, si con este ejemplo estamos claros. Aquí solamente es para calcular las tasas de rendimiento, que en este caso hay 2 inversiones, pueden ser 3, 4 o 5 inversiones, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lick, en el caso siempre se va a multiplicar por 100. Siempre se va a multiplicar por 100 porque normalmente las tasas de rendimiento se expresan en porcentaje. Entonces, aquí nosotros llegamos a esta parte, donde me queda, por ejemplo, 0.115. Entonces, al final, siempre esta parte la tenemos que hacer para convertirla de tanto por 1 a tanto por ciento. Observe que aquí al final se corre el punto decimal 2 posiciones y muy importante, le coloca el signo de por ciento. Entonces siempre, como es un rendimiento, siempre lo vamos a multiplicar por 100. ¿Alguna otra inquietud? Aquí lo básico, estos son ejercicios muy prácticos, muy sencillos. Solo es que usted me maneje la fórmula nada más. Eso es lo único que tiene que saber usted. Que el valor de C1 es los flujos de efectivo, PT es el precio de mercado y PT-1 el precio de adquisición. Y recordar que el precio de mercado no necesariamente tiene que ser mayor, puede ser menor, como lo pudimos ver en este ejercicio, ¿verdad? ¿No hay preguntas, jóvenes? No, Lick. Ok. Ahora tenemos el siguiente subtema, aversión al riesgo. Cuando nosotros hablamos de que alguien es averso al riesgo, es que trata de evitar el riesgo. Y precisamente los administradores financieros jóvenes tratan generalmente de evitar el riesgo. Ellos por eso hacen un análisis, ¿verdad?, completo de cuál va a ser la posible inversión que va a hacer la empresa y ellos evitan arriesgarse demasiado. Recuerden que los administradores financieros no siempre son los dueños de la empresa, pero ellos tienen que tomar decisiones que beneficien a los dueños para quienes trabajan. Entonces, normalmente decimos aquí, los administradores financieros tratan generalmente de evitar el riesgo, es decir, tienen aversión al riesgo. Ahora vamos a ver ya el tema riesgo de un solo activo. Cuando se va a evaluar el riesgo de un solo activo, el primer paso a desarrollar es el análisis de sensibilidad. Vamos entonces a aprender cómo se lleva a cabo el análisis de sensibilidad y de esa manera determinar el riesgo posible que pueda tener el invertir en un activo, el cual es un método para evaluar el riesgo que utiliza varios cálculos de rendimientos posibles para obtener una percepción del grado de variación entre dos resultados, calculando para ello un intervalo que se calcula restando el resultado pesimista, que es el resultado peor, del resultado optimista, que sería el resultado mejor. Entonces, cuando nosotros hablamos, jóvenes, del riesgo de un activo, un método que se utiliza mucho en el campo financiero es el análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad consiste en tener
tres posibles escenarios. Un resultado pesimista. Cuando hablamos de pesimista, ¿a qué nos referimos? Ahí está encerrada la palabra. Es un resultado pesimista. ¿Esperar qué? Lo peor. Lo peor. Por el contrario, ¿cuál es un escenario o un resultado optimista? Esperar lo mejor. Esperar lo mejor. Entonces, como administrador financiero, yo tengo un posible resultado. Yo digo, bueno, las ganancias de esta empresa van a ser de 10 millones de lempiras. Un resultado pesimista sería 1 millón de lempiras y un resultado optimista 15 millones de lempiras. Entonces, para hacer un análisis de sensibilidad, yo establezco tres tipos de resultados que se puedan dar. Un resultado pesimista, el resultado probable, que es el que ya tengo como base, y un resultado optimista. Ahora, antes de ver el ejemplo de la página 200, vamos a ver aquí cómo se mide el riesgo. Además de considerar su intervalo, el riesgo de un activo puede medirse cuantitativamente mediante algunas fórmulas estadísticas, específicamente la desviación estándar y el coeficiente de variación. La desviación estándar mide la dispersión alrededor del valor esperado. La desviación estándar, jóvenes, es una medida estadística que la vamos a emplear ahorita aquí en la finanza para ver qué tanto se aleja el resultado del parámetro que yo tengo. O sea, cuando nosotros hablamos de dispersión es qué distancia hay entre el valor que yo tengo establecido como probable y el valor que realmente la empresa pueda obtener. El valor esperado es el rendimiento más probable de un activo y se calcula así. Entonces ahí tenemos la fórmula, no se preocupen que esa la vamos a desarrollar completita. Vamos a calcular la desviación estándar de rendimiento. En general, entre mayor es la desviación estándar, mayor es el riesgo. Bueno, me pide que observemos el ejemplo de la página 200. Creo que eso está de más. Aquí vamos a ver un poquito. Ahí podemos ver dos activos. No sé si todos ven la pantalla. Para que no estén buscando el libro, aquí se lo voy a estar compartiendo. ¿Todos observan? Sí. La empresa tiene posibilidad de invertir en dos activos, en el activo A y en el activo B. Ambos requieren una inversión de $10,000. Ahora tenemos aquí la tasa de rendimiento. Era lo que yo les decía. La tasa de rendimiento, jóvenes, cuando nosotros vamos a hacer un análisis de sensibilidad, se establecen tres escenarios: el pesimista, el más probable y el optimista. Si usted observa el rendimiento más probable que se pueda obtener con esos activos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el rendimiento más probable del activo A? Jóvenes, se quedan. El 0.50, ¿le? Están aquí ahorita en la tabla 5.3. ¿Pueden observarla? ¿Pueden visualizar la pantalla, jóvenes? Sí, ahí está. Entonces, mire, sí, el problema cuando estamos con el celular es bien difícil porque hay que estar... el 15%. El 15%, o sea, los dos activos tienen un rendimiento probable del 15%, pero cuando nosotros vamos a hacer un análisis de sensibilidad, establecemos dos escenarios, uno peor, uno mejor, un pesimista, un optimista. Por ejemplo, en el activo A, el rendimiento pesimista 13 y el optimista 17. En el activo B, el rendimiento pesimista 7 y el optimista 23. Ahora mire, tenemos aquí el intervalo, o sea, ¿cuánto es la variación? Dice que este intervalo se va a calcular restando el resultado optimista menos el resultado pesimista. En este caso sería
17 menos 13 y de ahí sale el 4%. Y en el activo B, ¿qué restaríamos? 23 entre B, sí, 23 menos 7, ¿verdad? 23 menos 7 y ahí tenemos el intervalo. Lógicamente, entre más alto es el intervalo, mayor riesgo se corre. Entonces vamos a leer aquí lo que nos dice el problema. Norman Company, una empresa fabricante de equipo de golf por pedido, desea elegir la mejor de dos inversiones, A y B. Cada una requiere un desembolso de $10,000 y tiene una tasa de rendimiento anual más probable del 15%. Ya lo vimos. La administración ha realizado cálculos pesimistas y optimistas de los rendimientos relacionados con cada una. Y la tabla 5.3 resume eso, ¿verdad? El activo A parece ser menos riesgoso que el activo B. Su intervalo del 4%, ya se explicó cómo calcularlo, es menor que el intervalo de 16 del activo B. El administrador que toma las decisiones tiene aversión al riesgo y preferiría el activo A en lugar del activo B, puesto que el activo A ofrece el mismo rendimiento más probable con menor riesgo. Entonces, esto solamente para ilustrar lo que es un análisis de sensibilidad. Entre más alto sea el intervalo o la diferencia entre el escenario optimista y pesimista, mayor riesgo va a tener la empresa. Y entonces, como decíamos, el administrador financiero es o tiene aversión al riesgo. Entonces, él va a elegir siempre la inversión que le genere un menor riesgo a la compañía. No sé si con ese ejemplo eso es solamente para aclarar lo que es el análisis de sensibilidad. No sé si quedó claro, jóvenes. ¿Se entiende ahí la parte de las tasas de rendimiento? Sí. Bueno, ahora volvemos a nuestro material y ahora sí ya tenemos el primer ejemplo. Con los siguientes datos de la tabla, calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación para determinar con cuál activo se corre mayor riesgo. Pongamos atención, jóvenes, porque en la tablita está todo el secreto para poder resolver el problema. La empresa espera invertir en dos activos. Vamos a ver si me los identifican. Activo B. Activo A, activo B. Ambos activos requieren el mismo monto de inversión. ¿Estamos claros ahí? O sea que es la misma inversión que requieren los dos activos. Luego tenemos los tres escenarios o los tres escenarios de rendimiento, ¿verdad? Vamos a ver en el caso del activo A, ¿cuál es el rendimiento más probable? Observen ahí su material o observen la pantalla como gusten. ¿Cuál es el rendimiento más probable del activo A? El 15%. El 15%. Y luego tenemos los dos escenarios, ¿verdad? Que creo que es, tomé los datos de la página 200. El escenario pesimista, un 13%, o sea que espera lo peor, y el resultado optimista, 17%. Aquí también trabajamos un poco con lo que son las probabilidades. En este caso, la probabilidad de que sea la tasa pesimista es el 25%, de que sea la probabilidad de que sea la tasa más probable el 50% y la probabilidad de que sea el resultado optimista un 25%. Entonces estas probabilidades se les van a dar ya en el problema. Y luego tenemos el activo B, la tasa pesimista 7, más probable 15 y optimista 23. Y luego tenemos las probabilidades. Ahora vamos a ver cómo resolver este tipo de problemas. En primer lugar, esto no lo vayan a hacer ustedes, solo pongan atención porque vamos a hacer el del activo B. El del activo A solamente lo voy a explicar y usted va poniendo atención. Vamos a hacer una tablita que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Cuando hagan su cuaderno no necesita hacer la tabla, ¿verdad? Con solo que lleve bien ordenada cada columna. Estas J en este caso representan los tipos de escenarios. En este caso los tipos de escenarios yo los abrevié aquí.
¿Qué cree que significa P? Basándonos en lo que tenemos aquí arriba. ¿Qué significará la P? Pesimista. MP. Más probable. Y por lógica la O, optimista, ¿verdad? Entonces en esa parte no nos perdemos. Esos son los posibles escenarios. Ahora, ¿cuáles son las tasas de interés? Pesimista, 13%. Más probable, 15%. Y optimista, 17%. No sé si vamos claros con las dos columnas que tenemos ahí ya. Sí. Ahora vamos a calcular un rendimiento promedio. Quiero que tome su calculadora. Ya está calculado ahí, pero necesito que usted lo haga. ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando lleva, bueno, antes en el colegio lo hacían, ¿verdad? En la universidad no, porque ya le genera de un solo el promedio. Pero si usted llevaba 3 materias, ¿qué hacía para conocer su promedio? Sumaban las 3 y se dividía entre las 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular la tasa promedio? Exactamente eso que acaban de decir ustedes. Sumar las 3 tasas y dividirlas entre 3, perdón. Al sumar nos da 45. Entre 3, ¿cuánto nos da? 15. 15%. Entonces, la tasa o el rendimiento promedio es 15%. ¿Sí entienden cómo sacamos ese valor de la tablita? Sí. Ahora vamos a calcular otro factor. Vamos a calcular rendimiento menos rendimiento promedio. Repito, vamos a restar K menos K con la barrita, ¿verdad? O sea, rendimiento menos el rendimiento promedio. 13 menos 15, ¿cuánto me da? Negativo 2. 15 menos 15, 0%. Cero. Y ahora 17 menos 15, 2%. Entonces, este factor siempre se va a calcular de esa manera, ¿verdad? La tasa de rendimiento menos la tasa de rendimiento promedio. Ahora, ese valor que tenemos aquí lo vamos a elevar al cuadrado. Esto es lo que significa, ¿verdad? Rendimiento menos rendimiento promedio elevado al cuadrado. ¿Qué significa elevar un número al cuadrado? Es multiplicarlo 2 veces por él mismo. Entonces, ¿cómo cree que originé este 4% yo aquí? ¿De dónde sacaría ese 4%? Elevándolo, el 2 elevado a la 2. El negativo 2 elevado a la 2. Profe, pero ahí tenía que ser negativo. No, porque si usted hace esto, sería prácticamente, mire, hacer esto. En un paréntesis, ¿verdad? Permítame ir para esto aquí abajo. Negativo 2, ¿cuántas veces lo voy a multiplicar? 2. Negativo 2. Yo sé que esto ya lo saben, pero vale la pena reforzar un poquito aquí. Entonces, tener menos 2 elevado a la 2 es que yo voy a decir menos 2 por menos 2. Entonces, hay unas leyes de los signos que en algún momento usted la debe haber aprendido y dice que si yo tengo dos números negativos, voy a multiplicar menos por menos más 2 por 2, 4. Entonces, no importa si el valor aquí me está negativo, al elevarlo al cuadrado siempre se va a convertir en un número positivo. ¿Por qué? Por las leyes de los signos. Menos por menos da más. Entonces, 2 por 2, 4. El 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0. Y el 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, 4. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Ahora tenemos la probabilidad de que ocurra cada escenario. Estos valores ya están dados en el problema. Usted no tiene que andarlos buscando porque ya se le dieron 0.25, 0.50 y 0.25. Y ahora el último valor de la tabla es el producto. Jóvenes, aquí me faltó algo. Permítame que ahorita la corrijo porque si no después va a quedar con error. Aquí me faltó elevarlo al cuadrado. Entonces, ahora yo tengo la sumatoria
de tasa de rendimiento menos tasa de rendimiento promedio al cuadrado, que es esta columna que está aquí, multiplicada por la probabilidad. Multiplicada por la probabilidad. En este caso sería 4 por 0.25. Si usted lo prueba en la calculadora, le va a dar 1%. 0 por 0.5, 0. Y 4 por 0.25, 1%. Al final nos da una sumatoria de 2. Y ahora, ¿qué voy a hacer para calcular la desviación estándar? Entonces, la desviación estándar de la tasa de rendimiento va a ser igual a la raíz cuadrada de esta sumatoria que ya tenemos aquí. Ya no vamos a hacer todo el cálculo porque por eso lo hicimos en la tablita. ¿Cuánto nos da esa sumatoria, jóvenes? 2%. 2%. Entonces luego viene usted y le saca la raíz cuadrada a esa sumatoria y ahí nos da entonces la desviación estándar. Sería 1.41. Ahora vamos a ver si entendimos porque vamos a desarrollar nosotros. Entonces ahí en su cuaderno coloque por favor riesgo de un activo. Yo digo que no es necesario que copien el primero porque ya está en el material. O si usted lo quiere hacer, no hay ningún problema. Pero yo por eso mejor dejé los espacios en blanco para trabajar con uno. De todas formas, después les voy a mandar un ejercicio para que lo trabajen completito. ¿Qué les parece si empezamos del activo B de un solo? Sí, Ok, entonces coloque ahí el tema para que se ubique riesgo de un activo. Y ahora vamos a trabajar con el activo B. La tabla, si usted gusta, no la haga. O sea, con tal que usted coloque los valores en orden, no hay ningún problema. No sé si me doy a entender. No necesita hacer tabla. Porque eso nos puede llevar más tiempo, ¿verdad? Entonces, solo con que coloque J, K con la barrita, que es el promedio, luego la diferencia al cuadrado, y aquí la sumatoria. Cuando lo tengan listo, entonces me dicen. Me hagan la tabla, por favor. Y luego vamos a poder, como analistas financieros, poder decir qué activo le conviene invertir o en qué activo le conviene más invertir a la empresa. ¿Estamos listos, jóvenes? ¿Estamos listos? Ya. Ya, Lick. Ok. Entonces aquí tenemos los posibles escenarios. Dijimos que aquí era, vamos a ver si alguien me recuerda cuáles son los posibles escenarios. Pesimista, más probable y optimista. Ok. En el resultado pesimista, nosotros decimos la empresa tal vez obtenga un rendimiento del 7%. En el más probable, 15%. Y en el optimista, recuerde los conceptos, ¿verdad? Pesimista lo peor, optimista lo mejor. Entonces ya tenemos los 3 posibles rendimientos que la empresa va a tener. Eso ya está dado en el ejercicio y ahí nosotros no hacemos ningún cambio. Es lo mismo con la probabilidad. La voy a anotar aquí de un solo. Ustedes la hacen cuando ya vayamos por ahí, pero ya eso ya está dado en los problemas. Ok, ahora vamos a calcular el rendimiento promedio. Vamos a ver quién recuerda cómo se calcula ese rendimiento promedio. Con la suma de los 3 porcentajes y divididos entre 3. Excelente. Vamos a ver cuánto nos da la suma.
7 más 15 más 23. 15%. Ajá, nos da 45 y luego al dividirlo entre 3, 15%. Casualmente nos dio el mismo, ¿verdad? No siempre va a dar lo mismo. 15%. Ahí vamos entendiendo, jóvenes. Sí, Lee. Listo. Ahora vamos con el siguiente paso, que es restar el rendimiento menos el rendimiento promedio. Entonces, para calcular este valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Restar al valor de K el valor del rendimiento promedio. Sería en este caso 7 menos 15. Negativo 8%. Negativo 8%. 15 menos 15. 0%. 0%. 23 menos 15. Negativo 2. Vamos a ver. No. 8%. 8%. Sí, perdón, me equivoqué. Ajá. 8%, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, entendemos cómo calcular ese valor de la tablita. Restamos el rendimiento menos el rendimiento promedio. Ahora, el siguiente paso es calcular este valor que tenemos, calcularle su cuadrado. ¿Y qué significa calcular el cuadrado de un número? Multiplicarlo 2 veces por el mismo. Entonces sería aquí 8 por 8. 64. 64. Vayan trabajando. Ok, 8 por 8, 64 y se convierte positivo como le expliqué la vez pasada, ¿verdad? Por las leyes de los signos. 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0, ese no cambia. Y 8 por 8. 8 por 8. Lo mismo 64. Lo mismo 64. Ahora, la probabilidad, esto ya viene dado en el problema, ¿verdad? Entonces, 25, 50 y 25. Ahora, ¿qué voy a hacer? En esta columna me pide que calcule el valor, ¿verdad? De el que elevamos al cuadrado por la probabilidad. Entonces, vamos a ver, ayúdeme ahí, 64 por 0.25. 16. 16%. Aquí me vuelve a quedar 0% y aquí me vuelve a quedar 16%. La sumatoria entonces sería igual a ¿qué? 32. 32. Este símbolo, jóvenes, es de la desviación estándar. Yo les digo que es un círculo como con un colochito en la parte de arriba. Es una anotación. Aquí se la voy a poner para que la puedan ver. Y si usted tiene acceso, pues la puede buscar ahí. Permítame. No sé si ahí la logran ver. Desviación estándar. Aquí en esta la podemos apreciar más porque está como... O sea, ahí lo importante es que si alguien tiene problema con hacerlo, colóquele DE, ¿verdad? Desviación estándar. Sí han trabajado con esa fórmula porque en estadística se utiliza mucho la desviación estándar. Desviación estándar del rendimiento X es igual a la raíz cuadrada de la suma. Si quieren la fórmula la podemos obviar ahorita porque todo esto que está aquí, vamos a ver si alguien me dice, perdón, ¿qué cantidad representa toda esta cifra que tenemos aquí? O sea, esos valores que ya tenemos. 32. 32. Entonces sería raíz cuadrada de 32. 32. Lo podemos hacer directo. Entonces su calculadora saque la raíz cuadrada de 32. 5.76. . 5.76. 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 5.
5.66. No sé si entendieron cómo llenar la tablita. Sí. Bueno, así brevemente les leo. Presenta las desviaciones estándar de los activos A y B de Norman Company. La desviación estándar del activo A es 1.41% y la desviación estándar 5.66. El riesgo más alto del activo B se refleja claramente en su mayor desviación estándar. Entonces, jóvenes, aquí solo una cosita que me faltó, y no faltó, es colocarle el símbolo de por ciento. Si usted tiene probabilidad de invertir en dos activos, el activo A, el activo B, ¿en cuál de los dos activos haría la inversión? Esa es la pregunta. ¿Cuál activo tiene mayor riesgo? El activo B tiene el mayor riesgo. Correcto. Entonces, usted como administrador financiero, porque dice que los administradores financieros tenemos aversión al riesgo, o sea, no nos gusta arriesgarnos tanto. Siempre se debe elegir la inversión que presenta la empresa un menor riesgo. Entonces, en este caso, usted como administrador y basándose en los resultados matemáticos, usted sugiere a la empresa que se invierta en el activo A, porque al final ofrece el mismo rendimiento, pero tiene un menor riesgo. Para eso es que se hace el cálculo de estos valores. No sé si quedó claro, jóvenes. ¿Van entendiendo? Sí. Ok. Ahí mismo vamos a aprender a calcular un coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa, que resulta útil para comparar los riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados. Cuanto mayor es el coeficiente de variación, mayor es el riesgo y por lo tanto mayor es el rendimiento esperado. Recordemos lo que yo les decía al inicio. Es cierto, hay un mayor riesgo, aunque en este caso no se cumple porque el rendimiento sería el mismo porque la empresa va a hacer la misma inversión. Para calcular el coeficiente de variación, lo que hacemos es bien sencillito. Por eso el coeficiente de variación va inmediatamente después de todos los cuadros. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar. En este caso, ¿cuánto es la desviación estándar del activo A? Respóndanme, por favor. ¿Cuánto es la desviación estándar del activo A? El 1.41%. 1.41%. Lo voy a dividir entre K, que es el rendimiento esperado. Y en este caso vamos a sustituirlo por el rendimiento promedio, ¿verdad? ¿Recuerdan cuánto era el rendimiento promedio? 15%. Entonces, aquí lo que hacemos es esto. 1.41 dividido entre 15 y el coeficiente de variación sería 0.094. Ahora quiero que calculemos el coeficiente de variación del activo B para ya terminar este tema y entrar con el último de la clase. Bien, coeficiente de variación del activo B, ¿cómo se calcularía? ¿Qué es lo que va a cambiar en el activo B? Desviación, creo que. La desviación. ¿Cuánto es la desviación del activo B? 5.66. Entonces divida 5.66 entre 15 y nos da 38. Vamos a darlo a 3 cifras para ser consistente con el de arriba. 0.377. Perfectamente lo puedes dejar en 38 también, ¿verdad? Pero para que vayan con las mismas cifras, entonces lo dejamos ahí. Aquí podemos ver siempre, porque quiero que llevemos a la par el libro, ahí están calculados los coeficientes de variación. El activo B, dice, tiene el coeficiente de variación más alto y es por lo tanto más riesgoso que el activo A, lo que ya sabíamos por la desviación estándar. Pues los dos activos tienen el mismo rendimiento esperado, el coeficiente de variación no proporcionó ninguna
información nueva. La utilidad real del coeficiente de variación consiste en comparar los riesgos de los activos que tienen diferentes rendimientos esperados. Aquí en este caso el rendimiento, como es el mismo, por eso menciona ahí en la conclusión, no generó nuevos resultados, porque ya usted, sin calcular el coeficiente de variación, sabía que el activo A es menos riesgoso que el activo B. ¿Queda claro, jóvenes, lo que vamos desarrollando? Sí. Bien, ahora tenemos las 2:37. Yo no sé, les propongo, yo digo que en unos 20 minutos terminamos el otro tema. Por lo menos que terminemos a las 3:10. Y luego solo me van a trabajar en unos problemitas que les voy a asignar y terminamos la clase de hoy. Riesgo de una cartera. La meta de un administrador financiero es crear una cartera de activos eficientes. Ya no solamente invertir. Cuando nosotros hablamos de una cartera de activos, es que no voy a invertir en un solo activo, sino que voy a invertir en varios activos. Es decir, que aumente al máximo el rendimiento para los propietarios de la empresa. Y aquí entramos directamente, jóvenes, con el caso demostrativo. La siguiente tabla presenta los rendimientos pronosticados de 3 activos. Los 3 activos son X, Y y Z para los próximos 5 años. Ahí entonces puede ver, ¿verdad?, la información del año 2013 al año 2017. Presenta los rendimientos del activo X, los rendimientos del activo Y y los rendimientos del activo Z. La empresa ha considerado formar 2 carteras de activos. La cartera XY, o sea, juntar los activos X con los activos Y. Y la cartera XZ, o sea, los activos X con los activos Z. Invirtiendo el 50% del activo X y 50% del activo Y y los mismos valores para la cartera XZ. Inciso A. Vamos a calcular el rendimiento esperado de cada activo durante los 5 años. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular el rendimiento esperado para cada activo durante los 5 años. ¿Y cuál es el activo con el cual se comienza? ¿Cuál es el primer activo? X. X. Entonces, para calcular el rendimiento esperado o rendimiento promedio, vamos a ver a alguien que me ilustre cómo vamos a calcular si tenemos 5 años. Se sumarían los 5 y se dividirían entre 5. Perfecto. Sumamos los 5 rendimientos. Aquí está ya resuelto. 8 más 10 más 12 más 14 más 16 y se divide entre 5 y me da 12%. Ahora, coloque ahí en su cuaderno el tema. Riesgo de una cartera. Aquí sí vamos a trabajar un poquito. Riesgo de una cartera. Y ahora coloque ya el activo X, ya está calculado. No lo vamos a calcular nuevamente. Coloquemos activo Y. Y si alguien de la clase quiere participar, este es el momento para que calculemos el rendimiento promedio del activo Y. No lo quise hacer todos para que hiciéramos este tipo de trabajo, ¿verdad? Ahí está la tabla. No sé si alguien toma la palabra y nos dice cómo vamos a calcular el rendimiento del activo Y. Cecilia. Sumamos los 5 años y lo dividimos entre los 5. Sí. Sí, entonces vamos sumando. Vamos a ver. Si alguien ya lo tiene, lo puede compartir. Da 12, Lick. 12. Díganme los valores. Voy a sumar. 16 más 14 más 12 más 10 más 8. Y lógicamente va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque es un invertido el orden. Ahora calculemos para el activo Z.
12 igual. Nos da 12. Vamos a ver, denme los valores. 8 Ujú. más 10 Tiene más 12 Ajá. más 14 más 16. Es similar bueno, es igual al primero. Vamos a ver, después lo vamos a definir, que los que sean iguales no los calculamos porque al final nos va a estar dando el mismo resultado. Bien, entonces ya tenemos, porque nos piden el inciso A, rendimiento esperado de cada activo durante los 5 años. Ya tenemos entonces el rendimiento promedio de esos activos, que en este caso nos da 12%. Ahora vamos a calcular la desviación estándar para cada activo. Aquí ya no lo vamos a hacer. Ya no lo vamos a hacer mediante la tabla que aprendimos, sino que lo vamos a hacer directamente con la fórmula. Entonces, observen aquí. Desviación estándar, activo X. La desviación estándar es igual a la sumatoria del rendimiento menos el rendimiento promedio elevado al cuadrado. Esta parte me faltó en la fórmula. Elevada al cuadrado. Ahí. Entre S menos 1, o sea, el total menos 1. Ahí me corrigen esa fórmula, por favor, que me faltó ese elevado al cuadrado. Sí, Entonces, aquí, jóvenes, lo que vamos a hacer, porque en el anterior lo hicimos en una tablita ordenada, aquí es lo mismo, nada más que ya lo hacemos directamente en la fórmula. Sumatoria del rendimiento esperado es igual. Debo tener a mano estos valores y solamente quiero que los memoricemos. 8, 10, 12, 14, 16. Creo que no se nos olvidan porque van como en una progresión aritmética. Y el rendimiento esperado es del activo X, es el 12%. Entonces, ¿qué voy a hacer? 8 menos 12 elevado al cuadrado, más, ¿cuál es el segundo rendimiento del segundo año? 10 menos 12 elevado al cuadrado, 12 menos 12 elevado al cuadrado, 14 menos 12 elevado al cuadrado y 16 menos 12 elevado al cuadrado. S en este caso son los años, entonces sería S menos 1, que equivale a 5 menos 1. Ahora desviación estándar es igual a la raíz cuadrada y restamos 8 menos 12, negativo 4. ¿Ya? Elevado a la 2. 10 menos 12, negativo 2, elevado a la 2. 12 menos 12, 0 elevado a la 2. 14 menos 12, 2 elevado a la 2. 16 menos 12, 4 elevado a la 2. Y todo dividido entre 4. No sé si llevan la secuencia del paso. Ahora sería aquí. 4 por 4, 16. Más menos 2 por menos 2, 4. Ya eso lo estuvimos explicando anteriormente. Más 0, 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16. Y todo dividido entre 4. Luego usted puede sumar. Si quiere hacer otro paso más, yo más bien siento que muchos hice, ¿verdad? 16 más 4, 20 y 4 más 16, 20 da 40, entre 4 da 10. Raíz cuadrada de 10, 3.16. No sé si con eso quedamos claros. Vamos solamente para practicar, vamos a calcular la desviación estándar del activo Y nada más. El Z no lo vamos a hacer porque es el mismo. ¿Tienen listo su cuaderno? sí. Desviación estándar, activo Y. Solamente vamos a ver las tasas de rendimiento que tenemos para que se las aprenda. Es el mismo, nada más que van en orden invertido. Al final nos va a dar el mismo valor de la desviación, ¿verdad? En algún momento voy a eliminar porque al final eso siempre les va a dar el mismo resultado. En este caso, 16, 14, 12, 10, 8. Y el rendimiento promedio del activo Y, 12%. Entonces vamos a calcular la desviación. ¿Por quién sustituyo aquí?
¿Qué más? 16. Ajá. 16 menos 12 a la 2. Para mí va a ser fácil porque yo lo voy a estar sobreescribiendo, pero ustedes tienen que ir copiando todo, ¿verdad? Más, ¿qué quedaría en el otro? 14. 14 menos 12 elevado a la 2. Más 12. 12 menos 12 elevado a la 2. Más, aquí tenemos 10. 10, ¿verdad? 10 menos 12 elevado a la 2. Y aquí tenemos 8 menos 12 elevado a la 2. Dividido entre 5 menos 1. Ahora, desviación estándar del rendimiento esperado es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 12. ¿Cuánto les da? 4. 4 positivo, ¿verdad? 4 elevado a la 2 más 14 menos 2. 14 menos 2 nos da 2 elevado a la 2. Más 12 menos 12, 0 elevado a la 2. ¿10 menos 12, cuánto nos queda? Negativo 2. Negativo 2 elevado a la 2. Y 8 menos 12, negativo 4 elevado a la 2. Y todo dividido entre 4. Y aquí, jóvenes, se vuelve a repetir el mismo procedimiento porque va a salir lo mismo. Ahí termínelo y va a llegar siempre a la misma respuesta. No sé si hacen una pausa ahorita, solo quiero que me presten atención. En la página 207 del libro de texto está resuelto el ejercicio, ¿verdad? Nada más que yo lo quise resolver porque lo vamos a ir resolviendo con ustedes. Y aquí, si usted observa, mire, ya le dan eso que nosotros estamos calculando, ya se lo dan. Para mí hubiera sido más práctico dárselo ya, ¿verdad? Pero mejor retroalimentamos cómo calcular la desviación estándar. Pero mire, en el problema planteado ya usted ya le dan los datos del valor esperado y de la desviación estándar. Pero mejor. ¿Qué número de página, Lee? Página 207. Ahí está el ejercicio que estamos haciendo, está resuelto ahí, nada más que ahí lo tiran como resumido. Y a mí me gusta que usted vaya entendiendo dónde sacamos los valores, ¿verdad? Y lo que les quería compartir es que ya en el libro ya propone, ya le dan directamente calculada la desviación estándar. Pero yo prefiero que nosotros la calculemos mejor. Bueno, cuando terminen entonces me avisan. ¿Lograron llegar ya a la respuesta? El mismo 3.16. Correcto. Eso mismo les da.
Bien, ahora vamos a pasar a esta parte, jóvenes. Vamos por el inciso C, el rendimiento esperado de la cartera XY. ¿Estamos listos ahí todos? Sí, Lick. Bien. Aquí quiero que pongan atención porque este es un procedimiento bien sencillito, porque el otro lo van a hacer ustedes. En este caso, vamos a calcular la fusión o la unión de dos activos, los activos X o el activo X con el activo Y. Por eso hablamos de una cartera, una combinación de dos tipos de activos. En este caso, vamos a colocar primero la columna de años y luego voy a traer el rendimiento del activo X y el rendimiento del activo Y. ¿De dónde estoy trayendo esta información? De la tabla original que se dio. Mire, aquí en esta tabla está. Entonces tengo el rendimiento del activo X y tengo el rendimiento del activo Y. Me los traje para aquí, para esta tabla. No sé si vamos entendiendo ahí. ¿Vamos entendiendo dónde trajimos esos rendimientos? Sí, Lick. Ok. Ahora, voy a irme nuevamente aquí arriba para que leamos. Mire, la empresa ha considerado formar dos carteras de activos, la cartera XY y la cartera XZ. Pero aquí es donde quiero que leamos. Invirtiendo el 50% del activo X y el 50% del activo Y. ¿Qué significa eso? Que la empresa va a tomar la mitad del activo X y la mitad del activo Y. Se los explico con el problema aquí. Vamos a tomar la mitad del activo X y la mitad del activo Y. En este caso, ¿cuánto es la mitad de 8? Porque el 50% equivale a la mitad, de eso estamos claros. ¿Cuánto es la mitad de 8? 4. 4 y la mitad de 16. 8. Entonces, aquí el cálculo, eso es lo que me indica. La mitad del activo X, la mitad del activo Y. Sería 4 más 8, 12%. De ahí sale el rendimiento de la cartera. Ahora, veamos en el año 2. El activo X tiene 10. Si tomamos la mitad, ¿cuánto sería? La mitad de 10. 5. Más la mitad de 14. 7. Volvemos a llegar al 12. La siguiente, mitad de 12. 6. Y mitad de 12, 6. Siguiente, mitad de 14. 7. Y mitad de 10, 5. Cinco. Y así en lo sucesivo. O sea que al final el rendimiento de la cartera es 12%. Y si usted suma 12 más 12 más 12, 5 veces 12, le va a dar siempre el rendimiento promedio 12%. Ahora, ¿dónde tenemos que tener cuidado? Creo que es un ejercicio que van a resolver ustedes. Vamos a ir de paso para que no vayan a tener problemas. Dice, la empresa ha considerado formar dos carteras de activos, la cartera OP y la cartera OQ, que es el problema que vamos a trabajar más adelante. Ahora mire lo que dice aquí. ¿Qué variación encuentra en este problema y el que estamos resolviendo? ¿Qué diferencia me encuentran, jóvenes? Uno que participe. En el anterior, ¿cómo nos fuimos? ¿A 50? A 50% y en este, y eran los dos iguales, y en este 60% y 40%. Correcto, entonces allá deben tener cuidado, porque allá van a tomar del activo O el 60 y del activo P el 40. No sé si comprenden la diferencia para cuando estén trabajando en el problema. Sí. Sí, Lick. En este no hay problema porque tomamos la mitad, mitad y mitad, pero cuando dice 60 puede ser 80, 20, cualquiera, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta con esa tablita. Y de paso calculamos la desviación estándar de esta cartera. Observe que ya no de un activo, sino que ahora ya una cartera, o sea, la combinación de dos activos. Y aquí procedemos igual. Sumatoria de 12, que sería la primera. O sea, si usted observa, en todos los años, el rendimiento de la cartera es de ¿cuánto?
12. 12. Entonces, 12. al final, esto todo nos va a quedar 0. 12 menos 12. ¿Por qué? Porque el rendimiento promedio también es 12. Al final, me queda raíz cuadrada de 0 entre 4 y al final la desviación estándar de la cartera es 0%. O sea que aquí perfectamente la empresa puede invertir porque no corre ningún riesgo. Ahora, ya para terminar, vamos nosotros a hacer el rendimiento de la cartera XZ. Vamos a dar aquí. Coloca entonces ahí en su cuaderno rendimiento esperado de la cartera XZ. Y vuelvo a repetir, en los problemas usted no necesita hacerme los cuadros, sino que solamente con que lo lleve en orden es suficiente. Vamos a colocar año. Rendimiento del activo X. Y en la otra columna, ¿qué iría, jóvenes? Cálculo. No, pero antes del cálculo. Aquí va rendimiento del activo X y aquí rendimiento de qué activo. Z. Z. Muy bien. Luego el cálculo y por último rendimiento de la cartera. Vamos a ver cuánto es el rendimiento del activo Z. Nos vamos a ir arriba. Es igual, ¿verdad? 8, 10, 12, 14, 16. ¿Listo, jóvenes? Dice que vamos a tomar el 50% del activo X y el 50%. Estoy aquí. Me equivoqué. ¿Van trabajando ya, jóvenes? Sí. Sí. Bueno. Entonces aquí vamos a tomar el 50% del activo X y el 50% del activo Z. Sería 4 más qué. Las 4. Y al final sacamos el total, 8%. Lógicamente que va a quedar en este mismo orden, ¿verdad? 8, 10, 12, 14, 16. 5 más la mitad de 10. 5. Bueno, ahí sigan trabajando ustedes. En el cuarto año me queda el cálculo 7 más 7. Y en el último 8 más 8. En el último 8 más 8. Ok. Aquí podemos calcular, si gustan jóvenes, el rendimiento promedio
Aquí abajo del rendimiento de la cartera, coloque ahí usted el rendimiento promedio. Ya de una vez hagamos en la calculadora. Colóquela acá con la barrita. Saquemos el rendimiento promedio. Vamos a ver cómo sacamos ese rendimiento promedio. Directo, hagámoslo. Da 12, Lick. 12. Entonces, ese va a ser el rendimiento promedio de la cartera. Ahora sí, vamos a calcular la desviación estándar de la cartera XZ. Desviación estándar de la cartera XZ. Entonces comenzamos. Recuerde cuáles son los rendimientos que tenemos: 8, 10, 12, 14, 16. Y el rendimiento promedio que es 12. Entonces, ¿por qué vamos a sustituir aquí? Vamos a ver. Desviación estándar del rendimiento. 8. Ajá. 8 menos 12. 8 menos 12, ¿verdad? Que es el rendimiento promedio elevado al cuadrado. Más. ¿Quién? 10. 10 menos 12, nuevamente elevado al cuadrado. Más 12. 12 menos 12 elevado al cuadrado. 14. 16. Dividido entre 5 menos 1. Lo podemos hacer directo ya porque no copiamos la forma. Desviación estándar del rendimiento de la cartera es igual. Y ahora vamos a ir desarrollando por pasos la fórmula. El que pueda ir avanzando, avance. Yo sé que esto es bien repetitivo. ¿Cómo me quedaría la primera? Menos 4 elevado a la 2 sería siempre, ¿no? Sí, siempre elevado al cuadrado. 16. Vamos a resolver esta primera parte. Menos 4 elevado al cuadrado. Más, hicimos paréntesis. 10 menos 12, ¿cómo me queda? Negativo 2. Negativo 2 elevado al cuadrado. Más 12 menos 12. 0. Elevado al cuadrado. Más. ¿Qué más va? 14 menos 12. 2. 2 y siempre elevado al cuadrado. Y 6 menos 12. 4 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado. Ya, esto lo que lleva más tiempo es colocar este montón. 5 menos 1, que es igual a 4. Ahora vamos a sacarlo de los paréntesis. Rendimiento, desviación estándar de la tasa de rendimiento de la cartera, 4 por 4. 16. 2 por 2. Recuerde que ahí no importa los signos porque eso ya lo explicamos. 0 al cuadrado es 0. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Todo dividido entre 4. Al sumar nos va a dar 40, dividido entre 4 nos va a dar 10. Luego saca la raíz cuadrada de 10 y le da 3.16.
3.16%. Hola. Ya, ¿y cómo está? Entonces la empresa tiene dos opciones: formar la cartera XY, que le da una desviación estándar de 0%, y formar la cartera XZ, que le da una desviación de 3.16. Administradores financieros en acción, ¿qué cartera le conviene más a la empresa? ¿Qué cartera le conviene a la empresa? ¿La XY o la XZ? No, ella no me dijo nada, obvio. Yo. Jóvenes, ¿me escuchan? La XY. La XY, porque le genera